con alimentos probablemente. Entonces, yo tengo que diferenciar, por ejemplo, de la hemóftisis. La hemóftisis es la que viene de la vía respiratoria. La sangre es rojo rutilante, con expectoración, con tos, y además tiene un pH alcalino. En cambio, la hematemesis es sangre oscura. Pero no solamente viene con hematemesis, o sea, no solamente vomita sangre, también hace deposiciones con sangre, o sea, la que dijimos, la melena. La melena es la presencia de sangre en las heces. ¿Cómo uno puede evidenciar? Mediante la prueba del guayaco, no se olvide, guayaco. Uno le echa agua oxigenada. Y ya, pues, si sale una burbujita, ya ese ya es melena. Y usted inmediatamente tendrá que indicar a este paciente, seguramente, antiulcerosos, inmediatamente, ¿no? Omeprazol, ranitidina y demás. Claro, después tendrá que hacer una endoscopía digestiva alta para ver dónde está la lesión, para ver si son varices esofágicas que están sangrando, para ver si es una úlcera gástrica, duodenal, una gastritis erosiva o un cáncer de por ahí, de estómago, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, disculpe, ¿el orden del avance va más relacionado a Argente o a Suro? A ver, los dos libros son muy buenos. Argente, por ejemplo, yo lo veo un poquito más didáctico, tiene casos clínicos, tiene además, qué sé yo, tú lo entiendes un poquito más, pero Suroz es el libro clásico que también es muy bueno. La diferencia, por ejemplo, son los casos clínicos. Vas a ver bastante caso clínico en Argente, muy ilustrativo, o sea, tiene mucha ilustración. Pero los dos, como le digo, los dos libros oficiales, ¿no? Los dos. Tendrían que complementar con los dos libros para poder, digamos, estudiar, ¿no? Otra duda que tengan, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Se sigue viendo la cámara? ¿Se sigue viendo, no? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Me parece que tenemos, pero creo que tenemos bastante. Bueno. Sigamos avanzando. Podría ser, pero hasta donde lleguemos, si se corta, bueno, se queda ahí, pero más o menos, a ver, sigamos avanzando. Habíamos indicado de que esta lesión es en el herpes zóster. Herpes zóster. Recuerden que el paciente lo que va a referir es dolor urente y siempre respeta la línea media. Miren, no pasa la línea media. Es en un trayecto nervioso, en este caso es un herpes intercostal. Estos casos, por ejemplo, son casos muy graves de reacciones adversas. Por ejemplo, es un síndrome de Steven-Johnson. Son pacientes que tienen lesiones extensas en toda la piel y las mucosas. Secundaria, por ejemplo, a reacción adversa a fármacos. En el hospital hemos tenido bastantes de estos pacientes, por ejemplo, hemos visto. O otro tipo de reacción adversa a fármacos, llamada necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Lyme, por ejemplo, que se puede ver el signo de Nikolsky. ¿Qué es el signo de Nikolsky? Van a ver que ustedes se desprende la piel, se va desprendiendo la piel, miren. Entonces, ese es el signo de Nikolsky. ¿En qué se da generalmente? En la necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Lyme que se llama, ¿no? Reacción adversa a fármacos que se pueden dar, sobre todo antituberculosos, anticomerciales, o sea, anticonvulsionantes, pacientes que tienen tratamientos prolongados para el Chagas y demás, o antibióticos. Una pregunta, entonces, doctor, una pregunta. Sí, adelante. Esa imagen anterior de la necrosis de su piel también puede ser producida por Streptococcus pyogenes. Muy buena pregunta. Recuerden que esta es la necrólisis epidérmica tóxica que se llama, síndrome de Lyell. Lyell se escribe, ¿no?
El signo es justamente el signo de Nikolsky, que se llama, Nikolsky positivo, cuando se va desprendiendo la piel. Esto es solamente en reacciones adversas a fármacos. Ahora, en las estafilococias que se pueden dar, por ejemplo, el paciente va a tener, bueno, eso es secundario a un proceso infeccioso, ¿no? Que puede, pero no es tan tremendo como esto, ¿no? Que son generalmente localizados que, claro, se pueden después generalizar. Pero en este caso, la etiología es distinta. La una es infecciosa y esta es secundaria a reacción. Claro que se puede, este cuadro de reacción adversa sobreinfectar, se puede sobreinfectar con estafilococia, streptococia y demás, sí. Pero la etiología de este caso, por ejemplo, es netamente por una reacción adversa a fármacos, o sea, una alergia que ha hecho tremenda, por decirlo así, a los fármacos. Listo. Bueno, sigamos. También los bochornos, es muy frecuente, dice, sobre todo en la menopausia. Recuerden que las mujeres van a llegar en un momento a eso, a tener estos fenómenos vasomotores que son involuntarios, de rubicundez, de sudoración y taquicardia que se dan en los pacientes. También se puede dar los bochornos, por ejemplo, cuando uno se pone, se puso colorada, le dicen, ¿no? Entonces, que es normal en condiciones emocionales, por ejemplo, cuando uno se pone rojo, por decir. Pero ya en patologías, por ejemplo, en el climaterio, en la menopausia, andropausia, que sí se puede dar por disminución de las hormonas, ¿no? La fiebre, recuerden que existe actualmente varias formas de medir o cuantificar la fiebre. Podemos ver por estos de mercurio, termómetros de mercurio, y también podemos apreciar justamente con los escáneres que actualmente hay, con los termómetros digitales, con los termómetros que pueden tomar con láser y demás, ¿no? Recuerden que este es el clásico, tenemos que aprender en esto a leer, aunque son muy pocos ya que lo usan, con los de mercurio por la contaminación que tienen. A esto se llamaba el bulbo, una escala de graduación. Ahí está el capilar, que se llama, que está en el medio, la columna de mercurio, el depósito de mercurio, la talla del termómetro. Normalmente dice que la temperatura es de 36.5 hasta 37.2. Van a ver que en los libros que ustedes lean va a variar, o sea, van a ver que uno está un poquito más, un poquito menos, es así. Pero lo normal se dice que es de 36.5 hasta 37.2. Por encima de eso, ya hablamos de que el paciente tiene febrícula, o sea, más de 37.2 hasta 37.9, hablamos de febrícula. ¿Y cuándo es fiebre? Mayor de 38 grados. ¿Dónde se toma la temperatura? Puede ser en la región axilar, que es una media de 37, la oral de 37.4, no tiene que ser más de aquello, restarle un poquito más a 37.8. Entonces, va a depender mucho de lo que ustedes puedan, digamos, tomar como referencia en cada libro. Pero, repito, mayor de 38 grados, uno tiene que pensar que ese paciente tiene fiebre. No solamente se toma, por decir, en la cavidad oral, también puede ser en la región axilar, en el conducto auditivo también se puede tomar, también en la región genital en las mujeres, pero no lo tomamos. Pero sí, en los libros explica que se podría tomar. En la región rectal, que sí en los niños es frecuente tomarlas. Tiene que estar, por ejemplo, cuando es bucal, tenemos que desinfectarlo bien, desde luego que sí. Tenemos que colocar debajo de la lengua, del frenillo. Además de eso, tenemos que por lo menos tener unos 2 a 3 minutos más o menos, ¿no? Para poder evaluar. Ahí está, cómo se coloca el termómetro oral. En los niños es frecuente hacer la temperatura rectal, es un poquito más larga el bulbo, por ejemplo. Igual tiene las características que no va a superar entre la vía oral y rectal, no supera más de 0,6 grados centígrados. Cuando supera, dice esto, más de 1 grado centígrado, por ejemplo, en apendicitis podemos ver, cuando supera más de 1 grado, uno puede pensar que es una apendicitis también, ¿no? Cuando supera más. Bueno, cuando veamos apendicitis vamos a ver eso. Entonces, no se realiza la toma de temperatura rectal, por ejemplo, en niños que tienen problemas en la región anal. También no se indica en pacientes que tienen cirugías recientes rectales, pacientes que tienen diarrea,
y todo eso, ¿no? Entonces, se puede tomar en niños pequeñitos, sí, enfermos que no pueden, digamos, graves también se podría tomar y demás, ¿no? No se olviden que tiene que estar por lo menos de 2 a 3 minutos. Ahí está la temperatura rectal, como decíamos, mayor de 38 grados, recuerden que es fiebre. ¿Se sigue observando? ¿Está bien? ¿Todavía seguimos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces sigamos. Hipotermia generalmente se habla por debajo de 36 a 35 grados la rectal. Por debajo de eso hablamos de hipotermia. Puede ser profunda. Miren, de 17 a 28 grados o menos, profunda. Muy profunda, menos de 17. Cuando el paciente entra por debajo de 35 grados, el paciente empieza a tener rigidez, midriasis, puede tener cianosis sin placa, lividesis y demás. Entonces, recuerden que el paciente también tiene mucho que ver. Distermia, cuando el paciente, digamos, no puede controlar la temperatura. Generalmente en pacientes que tienen alteraciones funcionales, por ejemplo, en pacientes obesos o en pacientes, qué sé yo, caquéticos, desnutridos, caquéticos, o sea, extrema desnutrición, o obesos también, puede ser que estos pacientes tengan alteraciones, que tengan distermia. Por ejemplo, los ancianitos, no esperen que hagan fiebre los ancianitos cuando tienen un proceso infeccioso. Generalmente no hacen fiebre, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso. La hipertermia, aumento súbito de la temperatura más allá de 41 grados, puede ser secundaria a muchas cosas como anestesia, fiebre del zinc por intoxicaciones, el haloperidol se puede dar en estos pacientes, la tirotoxicosis, pacientes que hacen hipertiroidismo, feocromocitoma, alteraciones también del hipotálamo, drogas, cafeína, cocaína, anfetaminas y demás pueden hacer hipertermia. Entonces, en conclusión, la fiebre, recuerden que es un mecanismo de defensa. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente con fiebre? ¿Qué harían ustedes con un paciente, con un niño que tiene fiebre? Porque lo grave que puede pasar es que haga convulsiones. Lo bueno es que dice que las convulsiones que tiene el niño por fiebre no dejan secuelas, pero no vamos a esperar a que convulsione, no, ni idea. Lo que tenemos que hacer es bajar la fiebre. Se puede hacer medios físicos. ¿Alguien tiene una idea cómo hacemos los medios físicos? ¿Con agua caliente, con agua fría, con agua tibia? ¿Qué creen que puede ser lo ideal? A ver, ¿alguna sugerencia? Bañarse con agua fría. Agua tibia. Agua tibia. Fría. Doctor, quizás con agua tibia, porque si lo bañamos con agua fría puede entrar en shock por el cambio de temperatura brusca. Ya, muy bien. Y gradualmente bañarlo con agua más fría, pero no fría de golpe. Muy bien. Bueno, lo primero es, si tenemos un niño, es bajar la temperatura. ¿Ayudan los medios físicos? Sí, ayudan, creo que sí. Pero es bajar la fiebre, por ejemplo, con paracetamol. No usamos aspirina nunca en la fiebre en los niños por el riesgo de un síndrome de Reye, que se llama, ¿no? Que puede dar una encefalopatía tremenda. Entonces, en niños, por ejemplo, ¿qué hacemos? Solo usamos paracetamol, ¿no? 2 gotas, kilogramo peso, no se olviden. Pero, además de eso, podemos coadyuvar con medios físicos. Sí. Recuerden que es recomendable, se indica, no hacer baños de agua fría. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a dar cuenta, colocan al agua fría, ¿qué es lo primero? Cuando hace frío, ¿qué pasa? Hay vasoconstricción. Entonces, cuando tú sometes a un niño al agua fría, bueno, que sería lo ideal, digamos, ¿no? Meterlo al agua fría, pero lo que pasa es que va a hacer el niño vasoconstricción periférica y no va a perder calor. Entonces, lo recomendable dice que es someter al niño a agua tibia para que pueda perder calor, en este caso, por irradiación, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. No Doctor, y al haber vasoconstricción, ¿puede aumentar? ¿Aumenta más la temperatura? Claro, no va a perder. Lo que queremos es que pierda calor, ¿no? Y entonces, si tú haces en agua fría, peor si es helada, va a haber vasoconstricción, pues, ¿no? Y entonces, a ver, ustedes cuando hace frío, ¿qué pasa? Tienen piel de gallina, ¿no? Hay vasoconstricción periférica y todo eso. Eso es por el frío. Entonces, recuerden, tenemos que hacer baños de agua tibia sobre todo. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Doctor, ¿puede haber ¿Sí? muerte cerebral por fiebre en niños?
por fiebre no controlada. Recuerden que eso nosotros no podemos permitirnos a que llegue eso. No podemos. Ah, pues entonces sí puede haber. Lo que puede hacer, no, lo que puede haber, miren, lo que va a pasar. Uno, si el paciente tiene fiebre, va a empezar a delirar, va a empezar a tener, qué sé yo, va a tener desorientación, va a empezar a convulsionar. ¿Te das cuenta? Va a empezar a convulsionar. Y si tú no haces nada, sigues con fiebre, puede tener alteraciones neurológicas severas, ¿no? Pero, nosotros no podemos permitir eso. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si un niño está convulsionando y sigue convulsionando? Se puede administrar, bueno, cuando vean pediatría van a ver eso, pero como comentario puedo decirles que convulsiones se puede usar un anticonvulsivante, por ejemplo, el diazepam, se podría usar por vía rectal en los niños, por ejemplo. Repito, lo van a ver cuando ya estén en la parte de pediatría, pero se podría usar. Pero ¿qué nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en un primer nivel? ¿Ustedes qué tendrían que hacer en un centro de salud y demás? Bajar la fiebre. ¿Cómo? Mediante inmediatamente desabrigarlo al niño, sacarle toda la ropa que se pueda, también colocarlo en agua tibia y darle pues, un paracetamol puede ser, ¿no? Un antifebril, no sé, paracetamol, ibuprofeno, pero nunca aspirina en los niños. Repito, puede darles un síndrome de Reye. ¿Listo? Bueno, a ver, sigamos viendo. También es importante recordar que hay curvas. Estas son clásicas, por ejemplo. Antes los pacientes, pues, con neumonías, con infecciones, fiebre reumática, fiebre tifoidea, se quedaban, pues, varios días con fiebre. Y de acuerdo hacían pues, las curvas térmicas, ¿no? Que muchas veces ahora, un paciente que está con fiebre, una neumonía, le damos antibióticos, pues, y desaparece la fiebre, ¿no? En 2 o 3 días. Y también, pues, no. Si un paciente tiene un proceso infeccioso, por ejemplo, una neumonía, tenemos que dar un antibiótico, pues, ¿no? Y a los 2 días o a los 3 días tendrá el paciente que estar afebril. Ahí podemos saber que el antibiótico es el correcto. Porque si sigue fiebre más de 2 o 3 días, el antibiótico indica que no es el correcto, hablando de una neumonía, por ejemplo, clásica. A ver, vamos a ver de todas maneras los tipos de curvas térmicas que se podían apreciar. Recuerden que repito, la febrícula es menos de 38 grados, más de 38 hablamos de fiebre, ¿no? Y de hipertermia más de 41 grados. Puede ser continua, las curvas térmicas, remitente, intermitente, recurrente, ondulante. La continua oscilación menos de 1 grado centígrado no normaliza, va a estar siempre con fiebre, no llega a los valores normales. Remitente, el paciente tiene oscilaciones mayor de 1 grado centígrado, normaliza, hace fiebre, normaliza, hace fiebre. Intermitente, periodos febriles o afebriles en corto tiempo. Sí normaliza en este caso. Recurrente, periodos febriles o afebriles en tiempo largo, sí normaliza también. Y ondulante, que sí va normalizando descensos paulinos. A ver, veamos algunos ejemplos. Fiebre continua. Miren, el paciente todos los días hace fiebre. Miren, nunca llega a descender. Siempre está por encima del valor normal. O sea, fiebre. Recuerden también que el paciente, cuando altera más de 1 grado centígrado la temperatura, aumenta 10 latidos, no se olvide. Entonces, acá se puede ver una fiebre continua sostenida, una neumonía neumocócica por fiebre tifoidea, no tratada. Pero recuerden que, como les dije, actualmente pues uno tiene fiebre, inmediatamente, si es de origen infeccioso bacteriano, da antibióticos. Y tendría que ceder a los 2 días la fiebre, ¿no? Ya que ceder. Ahora, pues, es difícil que tú tengas un paciente así, como estas curvas, a no ser que sea otro tipo de patología, ¿no? Pero ahí se puede ver en las endocarditis, encefalitis, el tipo de fiebre continuo y sostenido. No se olvide. Ahí está. Fiebre remitente, en este caso, por ejemplo, el paciente va a volver a valores normales en algún momento, por debajo de lo que es la fiebre, va a tener valores normales a momentos, igual en bronconeumonía, meningitis, neumonía con abscesos, fiebre tifoidea. Ahí se puede apreciar. Fiebre intermitente éctica o séptica, o llamada también en agujas se llama, ¿no? Aquí la fiebre desciende, pero hace picos de fiebre. Desciende y hace picos de intermitente o éctica, o en agujas también se llama, o séptica, ¿no?
en sepsis urinaria, biliar, abscesos hepáticos, en la malaria, septicemia por gram negativo sobre todo. También se puede ver la fiebre intermitente terciana, clásica, cuartana, por ejemplo, en lo que es la malaria, por ejemplo, ¿no? Hay periodos 2, 3 días sin fiebre y de repente hacen fiebre. 2, 3 días sin fiebre y hacen fiebre, ¿no? Entonces, en la terciaria, días alternos de fiebre, la cuaterna, pues 2 días sin fiebre. Clásico, la malaria. Recurrente, ya dijimos, probablemente también se puede dar en ese tipo de casos, por ejemplo, que algunos los llaman también endromedario, se puede dar en la fiebre reumática, problemas de meningoencefalitis, linfoma de Hodgkin, fiebre recurrente o endromedario que se dice, ¿no? Ahí se puede apreciar. Fiebre ondulante, en enfermedad de Hodgkin, brucelosis, endocarditis, en ese tipo de fiebre que va descendiendo a valores normales y hace fiebre. Y ya para ir viendo, digamos, cuando uno no sabe el origen de la fiebre, los focos importantes de infecciones son, uno, la vía urinaria. Preguntemos, disculpe, ¿usted tiene problemas al orinar? ¿Le duele al orinar? ¿Está con mal olor? ¿Está fétida la orina? ¿Tiene ganas de ir nuevamente al baño así una vez que vuelve, digamos? O sea, hablamos de disuria, ¿no? Por la quiuria en este caso, aumento de la frecuencia miccional. Entonces, si tiene esos síntomas, seguramente la fiebre es de origen urinaria, pues, ¿no? También preguntaremos, ¿usted tiene problemas respiratorios? ¿Tiene tos? ¿Tiene moquera? O sea, rinorrea, ¿no? ¿Tiene flema? ¿Está expectorando, digamos? Entonces, uno ya se da cuenta que la fiebre puede ser de origen respiratorio. Por la otra puede ser una fiebre de origen digestiva, por ejemplo. Tiene diarrea, está botando una diarrea, tiene de posibilidad problema, entonces ya tendré la idea de que la fiebre es de origen, o sea, digestiva, urinaria o respiratoria, que son los frecuentes, ¿no? Para poder. Pero cuando yo no llego a eso, hago los estudios y no llego al diagnóstico, voy buscando, podemos nosotros catalogar como fiebre de origen desconocido o persistente o no diagnosticada, que las más frecuentes son secundaria tuberculosis, cáncer, colagenopatías, por ejemplo, ¿no? Que tiene claro su definición, fiebre de origen desconocida, más de 38.3 grados, en varias ocasiones con duración superior a 3 semanas. Después de haber estudiado, haber hecho todo, no llego al diagnóstico, cultivos y demás, entonces podré colocar recién fiebre de origen desconocido. Que esto luego tiene mucho que ver en todo tipo de pacientes. Tendremos que ver las características, si es VIH, si es un paciente ancianito, si es un paciente que tiene factores de riesgo y demás. Y para ir concluyendo esta clase, para que no sea muy larga y no se canse, también hay la fiebre inversa, fibras máximas durante las noches y por las mañanas sobre todo. Se presenta en cáncer de estómago, por ejemplo, enfermedad de Graves-Basedow, llamada también en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves-Basedow. Van a ver acá. Acá yo puedo apreciar exoftalmos. Esto es exoftalmos en el hipertiroidismo. En la filariasis, por ejemplo, también se puede dar tipo de fiebre. Y la catamenial, que es justamente en los días de menstruación que se da en las mujeres sobre todo. Bueno, yo creo que por hoy vamos a quedar acá. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, yo creo que podamos participar en este momento, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los criterios para tomar la temperatura? Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza la oral, la rectal o cualquier método? Bueno, más que digamos, tener, digamos, nosotros, a ver, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? Ya en la práctica, cuando vayamos ustedes al hospital, más se usa lo que es la axilar, ¿no? También tiene mucho que ver, digamos, con con las infecciones sobre todo, ¿no? Imagínate que en el hospital, por ejemplo, tenemos, 28 pacientes. Tendríamos que tener un termómetro para cada uno, digamos, muy difícil. Generalmente hay 3, 4, 5 termómetros y se va tomando temperaturas desinfectando con lo que tengamos en el hospital y se va a tomar las axilares, por ejemplo, ¿no? Pero dice que es mucho más fidedigno. O sea, ¿dónde se toma la temperatura, digamos, la más exacta, por ejemplo? Puede ser la rectal, ¿no? En la aurícula dice que es la temperatura ideal para tomar, pero no vas a poder tomar aurícula, pues, ¿no? Pero
La que en la práctica nosotros usamos es la van a ver que es la axilar la que se toma. También en los libros, repito, decía que se puede tomar en referencia a la parte genital en la mujer. Se puede, pero no se la toma, como ustedes saben, ¿no? Entonces, pero alguna vez por ahí, si ustedes, alguna vez por ahí, si es que les preguntan, sí, se podría, pero que en la práctica no lo tomamos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna sugerencia? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Se nota así? ¿Se está notando muy bien? Sí. Sí, doctor. Ah, están con video, ya los veo, los que están. La próxima clase parece que voy a llamar lista, parece la próxima, para ver quiénes están asistiendo. Doctor, una ¿Están pregunta. todos presentes? ¿Están todos presentes? No sé, pues, ¿no? Tome lista. Tome lista. Muy complicado. Tome lista, doctora. Lista. La próxima clase voy a tomar lista. Ahora va a ser un poquito complicado tomar lista, porque no las tengo a mano las listas, ¿no? Dolor de la espalda baja, dice acá. De todos los inscritos, tendríamos que activar los micrófonos. Bien, está bien. Convulsión de la fiebre en infantes varones puede ocasionar esterilidad, dice. ¿Qué cree? ¿La fiebre puede ocasionar esterilidad? Hay patologías que pueden, por ejemplo, las paperas, ¿no? Las paperas se está demostrado que sí, pueden tener fiebre, las paperas, pueden dar fiebre, sí, no es esterilidad. Pero como fiebre, recuerden que tiene una temperatura más baja en el hombre, digamos, pero, repito, en estos tiempos digamos, es muy difícil, digamos, que una persona pueda tener, digamos, pueda estar con fiebre mucho tiempo. ¿Dónde nos venden un paracetamol? ¿Dónde venden un ibuprofeno o diclofenac? ¿No? Pero nuestra misión como médicos es orientar a los pacientes. Ahora, con esta epidemia, lo que tenemos que hacer es orientar también a todos los pacientes, familiares, a todos los amigos, es que se laven las manos, no se olviden, ¿no? Lavarse las manos. Uno llega del trabajo, lavarse las manos. También es importante usar siempre, si alguien está resfriado o algo, no salga de casa. Mejor si no sale ninguno de casa. Hay que cuidarse. Recuerden que esto sí o sí va a llegar. O sea, sí o sí va a haber casos de coronavirus. Va a llegar. La idea es que no llegue, digamos, de repente lleguen 1000, digamos. La idea es eso, que no lleguen, porque no va a haber un sistema de salud que van a atender a los 1000. Es difícil atender a todos. De haber casos, va a haber. Pero la idea es que sea en forma aislada, digamos, que sean de poco a poco que lleguen, por decirlo así. A eso se los va a poder atender. Pero imaginen que de repente aparezcan 5000 infectados. ¿Dónde van a ir? No hay sistema de salud, no hay camas de terapia, no hay camas donde puedan internarse los pacientes. ¿Dónde van a llegar? ¿Se dan cuenta? Ese es el temor, entonces. Bueno, si no hay más que decir, yo creo que vamos a concluir por hoy día. Cualquier cosa les comunico con yo creo que va a ser el día lunes. El lunes va a ser la próxima clase. A las 7 de la noche, que es un buen horario. Vamos a hacer solamente 2 clases por semana. Les voy a comunicar cualquier situación por el WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda que tengan? Doctor, disculpe una pregunta. Adelante. ¿Hay alguna manera de acceder a la clase grabada? Usted nos comentaba que la clase la está grabando y para así nosotros tomar mejor los apuntes. Claro, vamos a ver, vamos a tratar de pasar. El problema es que va a ser pesado, ¿no? Es larguito, 1 hora es pesado, va a ser. Debe ser, vamos a tener que ver si es que con un flash podría ser, porque es largo, está bien pesado. ¿No? Está bien, doctor. Vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se nota el video? ¿Estoy en el video? ¿Se nota? Sí, se nota, doctor. Muy bien. Bueno,
Entonces, muchas gracias por la atención. Esperemos que por lo menos algo haya quedado. La próxima les voy a preguntar. Voy a sacar las listas y voy a preguntar, a ver, un momento, para ver qué es lo que han entendido. ¿Cuándo es fiebre? Les voy a preguntar. ¿Dolor aciliar? Les voy a preguntar. ¿Cómo se evalúa un paciente? Alicia les voy a preguntar. También les voy a preguntar en referencia al choque hipovolémico. ¿Cómo se llama cuando un paciente sangra por la nariz? ¿Cómo se llama cuando sangra por el conducto auditivo externo? Cuando el paciente hace una hemorragia digestiva baja, ¿cómo se llama el sangrado por el recto? Les voy a preguntar todo eso. ¿Listo? Por favor, repasen para la próxima clase. Ya, doctor. ¿Están de acuerdo en hacer, ¿no? La clase virtual o no? No sé, pues por ahí alguien no está de acuerdo. Doctor, una última. ¿Será que por último nos puede facilitar las diapositivas o algo? Vamos a ver, por lo menos se puede tratar de comprimirlo para que los pase por el WhatsApp, por lo menos. ¿Listo? Sí, doctor. Listo, gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Ok. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Chao, Fa. No, cheque tomorrow. Cuarentena total. Nunca tu micrófono, gente. Cuelguen.